tardes, ya estamos de nuevo con ustedes en su programa Solo para Nosotras. Esta tarde hablaremos de los miedos y sobre todo de cómo logran incapacitarnos de alguna forma para nuestro desarrollo personal y para nuestras relaciones con el entorno y con los demás. Los miedos, a diferencia de las fobias, son un tanto más controlables o podemos controlarlos más. Las fobias, cuando hablamos de fobias en algún programa decíamos que bueno, de repente se vuelven tan severas en nosotros que tenemos que recurrir a los profesionistas en esto para que nos ayuden. Los miedos, sin embargo, pueden resultar en cualquier momento de nuestra vida y de cualquier circunstancia. Inclusive, bueno, habíamos estado hablando del éxito y hay gente que tiene miedo al éxito. Bueno, hoy hablaremos de los miedos y cómo implican en nosotros o cómo pueden en algún momento dado llegar a complicarnos la existencia. Gracias por estar ya con nosotros en este su programa Solo para Nosotras. Les comentaba que vamos a hablar de los miedos. ¿Qué son los miedos? En una definición pues sencilla, se dice que el miedo es un temor, es una emoción que normalmente se caracteriza por un sentimiento intenso hacia algo. Inclusive podemos tener temores hacia cosas pasadas, a cosas futuras, por ejemplo. Y entonces el miedo se vuelve una percepción como tal. Lo más álgido del miedo, el punto más culminante del miedo, pues es el terror. Cuando nosotros no podemos controlar ese miedo, esos temores, pues se nos vuelven terror. Y cuando ya hablamos de terror, pues estamos hablando de un grado máximo del miedo. Y entonces es cuando muy probablemente lleguemos hasta paralizarnos físicamente y mentalmente también. Algo muy relacionado con el miedo es la ansiedad. Al igual, por ejemplo, que en las fobias, cuando decíamos que también las fobias llevan un tanto de ansiedad en ellas mismas, pues igual el miedo. El miedo como tal, real, ha existido, bueno, pues desde muchísimo tiempo, ¿no? La mayoría de la gente en algún momento ha tenido miedos. A diferencia de las fobias, el miedo es mucho más fácil quitarlo que una fobia. Porque muy probablemente cuando somos niños tememos o tenemos miedos que al ir creciendo pues van desapareciendo. Los niños tienen mucho miedo, por ejemplo, a la oscuridad. Y tienen miedo a la oscuridad porque la asemejan o la comparan o la sitúan en un plano donde hay seres no de este mundo. Por ejemplo, fantasmas, como ellos les llaman, ¿verdad? Los niños normalmente, o en muchos casos, pues se duermen con una lamparita al lado de su cama. Que obviamente esto no debe de ser, porque ya los estudiosos de todo esto pues han dicho que tener por lo menos un foco prendido o una luz encendida, así sea mínima, dentro de lo que es el descanso o las horas de descanso, pues realmente interrumpe un descanso pleno. Pero los niños, a través de todos estos miedos que de pequeños van desarrollando, pues precisamente les gusta dormir así. Pero ¿por qué el ser humano desarrolla miedos? En alguna de las teorías de Sigmund Freud, él habla de que el miedo puede ser en algún momento real o en algún momento neurótico. Cuando ya hablamos de neurosis, pues ya estamos hablando de algún padecimiento mental. Pero si nos vamos a la no neurosis y al miedo real, pues empezamos desde pequeños. Los niños al nacer, pues de bebés, no tienen miedo de nada. Y uno puede dejarlos en su camita o en su cunita a dormir ahí en la noche, y si ellos no tienen que despertar porque tengan hambre o porque estén
sucios de su pañal, pues ahí se quedan toda la noche durmiendo sin ningún temor, sin ninguna situación que ellos consideren de riesgo. Pero ¿qué pasa? Bueno, vamos creciendo y al ir creciendo dentro de nuestra familia, y aquí podríamos hablar de otra de esas cadenas que las familias nos heredan y que la sociedad también nos va heredando, nosotros como mamás, en muchísimos casos, como padres, hermanos, inclusive dentro de la familia, empezamos a infundir miedos en los pequeños. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando si no te duermes temprano, pues va a venir el coco y te va a llevar. Y inclusive hay ahí por ahí hasta una cancioncita, imagínense, de cuna, que habla de eso. Una muy cantada por las madres mexicanas cuando estamos arrullando a nuestros niños todavía de meses y empezamos a decirle: duérmete mi niño, porque viene el coco y te comerá, cosas así. Entonces nosotros, nuestra cultura, nosotros como padres, vamos infundiéndole miedo a los pequeños. Y en ese día a día de convivencias en casa, cuando pues todavía no tienen edad para asistir a una escuela, a un jardín de niños, pues los chiquitos conviven con nosotros y nosotros empezamos a decirles: no cojas esto, no tomes aquello, porque te vas a cortar. Eso tampoco, porque te vas a caer. Bájate de ahí, porque entonces te puedes lastimar. No corras, porque si te caes te vas a lastimar. Obviamente nosotros la hacemos con la mejor intención de preservar a nuestros pequeños del peligro. Mas, sin embargo, la manera en la que lo hacemos no es la correcta, porque entonces vamos infundiendo en ellos esos temores, esos miedos. Hay el otro lado, el lado extremo a esto. Y entonces es cuando las mamás y los papás realmente no se preocupan por nada y dejan que sus hijos suban, bajen, brinquen, salten, tomen, pues no sé, herramientas que puedan llegar a dañarlos, jueguen con cosas que puedan también llegar a dañarlos y no les dicen nada. Porque entonces ellos dicen: bueno, es que hay que enseñar, que aprendan, ¿verdad? Que se arriesguen. Los niños se tienen que caer para que aprendan. Bueno, pues tendríamos entonces, como en todo y como lo hemos hablado aquí en otros programas, que buscar un equilibrio. ¿Cuál es la manera adecuada, sin irnos a uno u otro extremo, para que nosotros podamos enseñar en primera a nuestros niños y en segunda sin meterles o sin infundirles temores o miedos? Porque cuando nos vamos del otro lado y dejamos que hagan todo lo que ellos quieran, o que suban y bajen, corran y salten, pues por eso hay muchos accidentes con niños, por eso hay muchos niños que se fracturan, por eso hay muchos niños que se queman, o también por eso hay muchos niños que llegan a ingerir ciertos líquidos o ciertas cosas que obviamente les hacen daño. Y de eso no podemos decir que no, porque constantemente estamos sabiendo de casos así. Entonces, cuidado, siempre hay que buscar un equilibrio para saber hasta dónde sí y hasta dónde no, pero sobre todo saber darles a ellos esa enseñanza que los lleve realmente a conocer cuál es el riesgo de alguna cosa y hasta dónde pueden llegar al hacer algo sin infundirles temor. Habíamos comentado que existen dos clases de miedo: el miedo real y el miedo neurótico. El miedo real se relaciona específicamente con una amenaza real, una amenaza que existe. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos miedo a un animal que pudiera llegar a atacarnos, por ejemplo, a los perros. Si nosotros caminamos por la calle y vemos una manada de perros, lo lógico y lo real es que sintamos miedo y entonces busquemos la manera de esquivarlos o de cortarles la vuelta, como dicen. De hecho, por ejemplo, el miedo no es malo cuando tenemos dominio de él, porque biológicamente el miedo es un esquema, es un mecanismo de supervivencia y de defensa. Nosotros, cuando tenemos temor y no nos atrevemos a hacer algo, realmente estamos previniendo
que nos pase algo real. Hay mucha gente que es temeraria y que no le importa nada arriesgarse y entonces cae en situaciones difíciles porque no tienen ese miedo como tal o ese mecanismo de miedo, carecen de él. El miedo es algo real o cuando es algo real, pues nos ayuda precisamente a prevenirnos de cosas que para nosotros pudieran resultar dañinas. Por ejemplo, cuando nosotros no nos atrevemos a consumir cualquier tipo de droga con la cual podríamos enviciarnos, pues ese temor que sentimos a tener que enviciarnos, a poder enviciarnos o a que nos va a hacer daño, pues nos previene de caer en esas adicciones. Eso es un miedo real. Cuando es ya neurótico es cuando ya no podemos controlarlo. Entonces hablábamos de que desde pequeños nosotros, nuestra familia, nuestros hermanos, pues la gente con la que convivimos llega a infundirnos miedos y de ese tipo neurótico. Porque los niños le tienen tanto miedo a determinada edad, por ejemplo, a dormir con la luz a oscuras, que de repente te hacen que revises debajo de la cama, en los closets y todo, y cuando están seguros de que ya revisaste y tú les dices no te preocupes, no hay nada, pues igual y se quedan dormidos, pero siempre con una luz prendida. Obviamente ya después de que se duermen, el papá, la mamá, pues va y les apaga la lucecita y ya no pasa nada. Pero hay niños que llegan a desarrollar esos miedos tan profundamente que pueden llegar a tener 8, 9, 10 o más años y todavía tienen dentro de sí esos temores. ¿Y qué decir hoy día? Por ejemplo, yo les estoy hablando de esos miedos de hace décadas, porque hoy día los niños le tienen miedo a los extraterrestres, le tienen miedo a los zombies, le tienen miedo a la gente en sí que pudiera llegar a causarles algún daño. ¿Y por qué? Bueno, pues por todo lo que se desarrolla dentro de nuestra sociedad y que de repente los adultos no tenemos el tino o no tenemos el tacto para manejarlo fuera de lo que es la presencia de los niños. Muchas veces las familias se reúnen en determinado momento en casa y en ese momento papá, mamá o los hermanos más grandes empiezan a hablar de lo que pasó, ya supieron lo que pasó en tal parte y fíjense que secuestraron a no sé quién y que mataron a no sé cuántas personas y que pasó un desastre natural, porque hoy de hecho los niños también le tienen mucho miedo a los desastres naturales. Y también igual los jóvenes y las personas adultas por todo lo que hemos visto ya de cómo nuestra naturaleza ha ido cambiando y todo lo que conlleva o trae ese desarrollo negativo de la naturaleza. Hoy día, por ejemplo, con nuestro volcán, con el Popocatépetl en el estado de Puebla, pues realmente mucha gente vive temerosa y sobre todo la gente que vive más cerca de las faldas del volcán, porque pues saben muy bien cuál sería un escenario en el momento en que realmente el volcán pues pudiera hacer erupción. Todavía no lo ha hecho del todo. Pero bueno, pero esos temores de alguna forma pues son momentáneos, porque pasa el desastre, pasa lo que tenga que pasar y nosotros volvemos a levantarnos y volvemos a seguir. Pero hay algunos miedos que nos incapacitan y entonces tengo aquí un comentario y me dicen Margarita que ella tiene un miedo y tiene miedo, por ejemplo, a manejar, pero no es una fobia porque ella sí maneja. Y acuérdense que las fobias nos incapacitan y no somos capaces de hacer nada de lo que le tenemos a lo que tenemos esa fobia. Y ella dice, bueno, sí, yo tengo miedo a manejar, me da mucho miedo manejar, pero sin embargo lo hace. Controla su miedo, no llega a ser un miedo del tipo pues mental, como lo manejábamos, que la incapacite. Pero bueno, seguramente tendrá algún tipo de ansiedad en el momento en que está ejerciendo esa actividad de manejar. Por supuesto.
Pero bueno, si seguimos entonces con los primeros años de nuestra vida, cuando nosotros nos empezamos a desarrollar, cuando apenas empezamos a percibir nuestro entorno y lo que existe en él, y cuando nuestra familia nos empieza a poner esas pequeñas cadenitas que ni siquiera ellos se dan cuenta que no las ponen, y nos empiezan a infundir temores, y mira que si haces esto te va a pasar esto, y mira que si haces lo otro, Dios te va a castigar. Porque ¿cómo recurrimos a esas cosas? ¿Cómo recurrimos a Dios para amenazar a nuestros hijos? Siendo que no tendríamos que hacerlo, porque se supone que por otro lado les estamos enseñando a nuestros hijos que Dios, en cualquier plano que lo concibamos nosotros, pues es misericordia, es amor y es todo para nosotros. Pero como no tenemos otro argumento o en ese momento no sabemos cómo manejar las situaciones, empezamos a decirle a nuestros pequeños, inclusive a nuestros hijos adolescentes, Dios te va a castigar por esto. Y si sigues haciendo esto, te va a pasar esto y esto y esto y esto. Y si no comes, te vas a morir. Y bueno, empezamos a infundir unas situaciones tan equivocadamente o tan erradamente que entonces nuestros hijos empiezan a ser temerosos de muchas cosas. Entonces tenemos los papás que aprender que obviamente tenemos que marcar límites con nuestros niños, con nuestros jóvenes, hacerles ver lo que pueden hacer y lo que no, pero debemos de utilizar el momento, las palabras adecuadas y la forma idónea para que ellos puedan entenderlo sin que teman en algún momento llegar a verse en esa situación. Es obvio que tienen que comer y muchos niños no comen, pero pues en vez de decirles, sabes que si no comes te vas a morir, ¿por qué no mejor nos sentamos con ellos y les explicamos exactamente en qué te ayuda que comas verduras? ¿En qué te ayuda la zanahoria? ¿En qué te ayuda las calabazas? ¿En qué te ayuda las papas? ¿Qué hacen en tu cuerpo? ¿Cuál es la función que realizan? Entonces, cuando tú le vas explicando a tus niños, bueno, pues mira, la zanahoria tiene tal y tal vitamina que te ayudan para esto y para esto y para esto, y si tú te la comes, entonces vas a hacer así y así. O sea, ¿qué pasa si te la comes? No, ¿qué pasa si no te la comes? Porque entonces ahí estamos infundiendo algún temor. Entonces, bueno, vamos haciéndonos un tantito más objetivos en la enseñanza de los niños para que ellos lleguen a desarrollar mucho menos miedos que los que nosotros tenemos, ¿verdad? Les saluda su amigo licenciado Rubén Olivares Ruiz para invitarles a que escuchen la nueva radio vía internet Radio Imperio 13 a través de su link www.radioimperio13.com, cuyo contenido es cultural, sociopolítico y musical. Radio Imperio 13 en www.radioimperio13.com. Radio Imperio 13. Regresamos en Solo para Nosotras, hoy hablando de lo que son los miedos o de lo que es el miedo en sí. Vamos con algunos comentarios que tenemos en la página de Radio Imperio 13. Nos dice Leti 23, saludos. A los niños de antes se les hablaba del coco como una forma de educar a base del miedo. Sí, es así realmente, Leti, y lo comentábamos, pero los papás no sabemos o no sabíamos en ese momento cuánto daño le puedes causar a los niños a esa edad cuando les infundes miedo. Y esa educación a base del miedo no era nada más, por ejemplo, pues con esto que tú y yo ya estamos comentando del coco. Era, por ejemplo, bueno, pues si no haces esto, te voy a pegar. Y si no haces lo otro, te voy a castigar. Y acuérdense que antes la educación, y bueno, hoy día a lo mejor todavía un poco, pero antes era muchísimo más coercitiva que ahora. Antes sí nos pegaban los papás, de hecho. Vaya, yo sí tuve una mamá que nos pegaba. No nos pegaba así como que mucho, pero sí nos pegaba y nosotras realmente, fíjense, antes los hijos no era que le tuvieran respeto a los papás, sino que los respetaban a base de tenerles temor, les tenían miedo. Aunque, bueno, aquella educación, aun con todas las situaciones negativas que pudiera llegar a desarrollar, pues también hizo que nosotros hoy día, bueno, sepamos ser gentes responsables, gentes de trabajo, personas que ayudan a los demás, tener valores altos, valores morales altos.
Lo que hoy día, por ejemplo, con las nuevas teorías que hemos adoptado de otros países, que nada tienen que ver de repente con la educación o con la clase de grupos que nosotros manejamos en México, esas teorías de repente no han funcionado tan bien, pero no porque no sean buenas, sino porque no se aplican de la manera correcta. Entonces decíamos que si en vez de decirle a nuestros niños, si no comes te vas a morir, ¿por qué no les decimos cuáles son los beneficios que tiene el comer? Y específicamente el comer cualquier cosa que nosotros en ese momento le estemos dando. Obviamente esto implica que nosotros como papás o nosotras como mamás tengamos que documentarnos y tengamos que saber, por ejemplo, si queremos que coman alguna verdura en específico, una zanahoria, y que al niño no le gusta, bueno, a ver, hijo, me siento contigo a la mesa y ahí juntito de ti y estamos frente a frente los dos. No estoy yo parada para que no sientas esa influencia de autoridad que yo pueda llegar a tener. Me siento junto a ti y te digo, ¿sabes qué, hijo, hija? ¿Sabes para qué te sirve la zanahoria? Bueno, pues mira, la zanahoria te sirve para esto. La zanahoria tiene tal y cual propiedad y esas propiedades o esas vitaminas te van a ayudar, por ejemplo, para que veas mejor. Se le atribuyen muchas vitaminas a la zanahoria y nos dicen que para que veamos mejor. Y entonces le podemos decir, y mira qué bonitos ojos tienes, mi amor, ¿te gustaría que tus ojitos vieran bien todo lo que la naturaleza, lo que en tu casa hay? Pues sí, mamá, bueno, entonces sabes que come tu zanahoria, porque eso te va a ayudar a esto. Y de verdad créanme que los niños se entienden perfectamente y ya empiezan a comer. En lo particular yo muchas veces lo he hecho en mi casa con mis hijos. Y entonces cuando no quieren comer, y como yo ya les he dicho en muchos momentos, es que esto te ayuda, entonces empiezan, bueno mami, ¿y tal cosa para qué me ayuda? Y entonces yo empiezo a decirles, bueno, pues te ayuda para esto, para el otro, y normalmente exploto su lado vanidoso, como se dice, pues te vas a ver más bonita por esto, y te vas a ver más bonita por aquello. Entonces necesitamos encontrar esa forma equilibrada de nosotros enseñarle a nuestros niños y a nuestros jóvenes sin que ellos desarrollen esos temores, porque de repente sí, antes la educación era mucho de que nosotros temíamos que nuestros padres fueran a enojarse, por ejemplo, porque nos iban a castigar, porque nos iban a golpear o porque iba a venir el coco y nos iba a llevar, porque eso vaya. Y ya ahora ya ni hablar, por ejemplo, de todos esos cuentos que en la noche nos contaban los padres, y eran esos cuentos de la Llorona, esos cuentos del hombre lobo, esos, y después querían que así tan fácilmente nosotros cerráramos los ojos y nos durmiéramos. O sea, eso realmente es algo ilógico. Entonces hay que contarles a los niños. Yo me acuerdo, y vaya que si lo disfrutas, porque de hecho cuando eres pequeño disfrutabas eso, ¿no? Y hacías una reunión ahí en tu casa, inclusive nosotros lo hacíamos, y nos empezaban a contar, y entonces de repente no faltaba quien decía, pero un cuento de terror, a ver, cuéntanos. Y entonces, pues las mamás de antes que sabían tantas cosas y tantas leyendas, nos empezaban a contar, y ya estábamos así como que a media luz y hasta todo el mundo abrazado porque teníamos mucho miedo, pero ahí estábamos, ¿no? Y entonces no faltaba quien a la hora de irse a dormir, pues no pudiera dormir y terminara durmiendo con mamá y con papá. Pero esos miedos se nos van quedando. Qué bueno que fuera en ese momento que tuviéramos ese miedo y lo desecháramos y ya. Pero entonces esos miedos, esos pequeños miedos que nosotros empezamos a cultivar desde niños, ya cuando somos grandes, como dice Anón 4839, es cierto, todos tenemos miedo a algo, a perder cosas, a la persona querida o bien a cosas sobrenaturales. Y me dice, ¿tú eres miedosa? Pues no, yo no soy tan miedosa. La verdad yo creo que yo he trabajado muchísimo en esos aspectos y son muy pocas cosas a las que les tengo miedo. Realmente yo me puedo, por ejemplo, yo jamás he temido a la oscuridad, nunca. Y inclusive he tenido algunas situaciones, pues fuera de lo normal cuando estoy en algún lugar oscuro, y la semana pasada me pasó en un lugar
porque escuché pues muchas cosas y todo, pero yo no soy de las que se levanta y sale corriendo, no, yo voy, investigo qué pasa, quién es, nada, y si no hay nada, bueno, pues no fue nada, ¿no? Así soy. Temor, por ejemplo, a perder a alguien, pues no, o sea, yo no soy de las personas que a futuro piensa que voy a perder a alguien. O sea, yo no estoy pensando todo el tiempo, híjole, y cuando fulanito me deje, o cuando sultanita se vaya, o si se muere fulano, ¿qué voy a hacer? O si se muere sultana. No, no, porque entonces eso puede ocurrir en cualquier momento, o puede tardar mucho tiempo en ocurrir, y mientras tanto nos estamos mentalizando negativamente y empezamos a tener actitudes negativas en cuanto a esas situaciones. Y entonces fíjense, cuando nosotros tenemos miedo a perder a nuestra pareja, por ejemplo, como dice aquí, o a una persona querida, empezamos a ser sobreprotectores de ellos. Por ejemplo, las mamás con los niños. Híjole, que no se vaya a caer el niño. ¿Sabes qué? No, mejor, mijito, quédate aquí sentado, porque si vas para allá y corres te puedes caer, ¿eh? Y decíamos hace un rato, tenemos que buscar el equilibrio. No los vamos a dejar correr, por ejemplo, en una carretera donde hay carros, obviamente no. Pero sí podemos llevarlos al campo y buscar un lugar adecuado para que puedan correr y para que puedan desplayarse y ir corriendo. Pero esos temores a perder a alguien, específicamente a perder a alguien porque vaya a fallecer, por decir algo, nos hacen ser personas opresoras, nos hacen limitar a los demás. Y entonces, hijo, por favor, no vayas a ir a esa fiesta, porque mira, ¿qué tal si pasa esto? Y ya ves que pasan muchas cosas, ¿y qué tal si te hacen algo? Y entonces los hijos de repente los castramos tanto, los coartamos tanto en lo que es su desarrollo, que llegan ellos a rebelarse de tal manera que pues de repente ya se van sin permiso. Y sabes que mamá, ya, cálmate, no pasa nada, adiós. Y eso es cierto, esos miedos, esos temores nos llegan a causar tantas dificultades en nuestras relaciones personales con los demás, que pues llegamos a terminar con esa relación o termina esa relación de alguna manera. Por eso tantos chicos también, pues hoy día ya casi no se sienten apegados a su casa, porque las mamás y los papás siempre estamos pensando que algo les va a pasar. Y obviamente en muchos casos tenemos razón. Por tantas cosas, por ejemplo, que hoy día en nuestro país pasan, tanta violencia, tantos accidentes, tantas cosas que antes no veíamos y que obviamente es lógico que tengamos temor a que a nuestros hijos, a nuestros jóvenes les pase algo y pues ya no los dejamos tan libremente. Pero pues también tenemos que ser objetivos y ponernos a pensar que no podemos vivir encerrados toda la vida, que no todas estas circunstancias que pasan pueden encadenarnos a nuestra casa y meternos ahí y no salir para nada. No, porque entonces ya no viviríamos y mucho menos nuestros jóvenes. Entonces no podemos estar proyectándonos a futuro con esos miedos, que obviamente lo hacemos. O sea, yo digo que no debemos, pero pues sí, en muchísimos casos se hacen. Pero entonces tenemos que tratar nosotros a la mejor de ocupar nuestra mente en otras cosas para no estar pensando a cada minuto, a cada segundo que algo puede llegar a pasar. Lo mismo pasa, por ejemplo, pues hoy día con los temores, yo decía, a los fenómenos naturales. Siempre estamos pensando, ay no, es que ya está lloviendo mucho, y si pasa esto, y si pasa lo otro, o sea, pues no, porque a lo mejor nunca pasa. Y en el caso en que llegara a pasar, pues en ese caso y en ese momento sabremos realmente qué hacer, ¿verdad? A lo mejor salimos corriendo o a lo mejor nos quedamos a ver qué podemos hacer para ayudar a alguien. Eso ni siquiera nosotros mismos lo sabemos, pero podemos llegar a tener ese miedo y ese temor y ya no hacer nada y quedarnos paralizados y a lo mejor nunca pasa eso que nosotros estamos pensando, ¿sí? O también a lo mejor aquí en un 4839 se refiere a perder a una persona querida, ¿cómo? A lo mejor a que nos deje y ya no nos quiera y se vaya. ¿Tenemos ese temor? Bueno, pues si tenemos ese temor, y ya hablando en programas pasados o cuando hablábamos del éxito, decíamos que una de las necesidades del ser humano precisamente es la necesidad de afiliación, de tener a alguien, de pertenecer a algo, de estar en algún lugar. Y para eso también tenemos que trabajar mucho. Si yo no quiero que esa persona a la que yo quiero tanto se vaya y me deje, pues todos los días tengo que trabajar, y es literal, todos los días tengo que trabajar y tengo que hacer algo por demostrarle cuánto la quiero, cuánto vale para mí, ¿sí?
Y si ella me demuestra lo mismo, entonces yo no tengo que tener ningún temor, porque tampoco puedo encadenarla ni puedo anularla como persona y tenerla guardada en una cajita como muchos hombres hoy día pretenden hacerlo. Más bien yo creería que trabajen mucho en demostrarle su amor, su comprensión y su apoyo a las mujeres para que no se les vayan. Porque eso de mantenerlas aprisionadas, de coartarlas, de prohibirles, lo único que hacen es crear en ellas sentimientos negativos. Y entonces en cualquier momento van a decir, ¿sabes qué? Pues hasta aquí. ¿Cómo puede una persona vivir encadenada o vivir a expensas de lo que los demás quieren? Pues no, jamás, a menos que sea una persona masoquista, ¿verdad? Que nunca reaccione y que piense que no vale más que lo que esa persona que la encadena le puede dar. Y también está el otro extremo, porque a lo mejor nosotros damos todo como personas, apoyamos, queremos, manifestamos nuestro cariño de una u otra forma y en algún momento la persona decide irse. Bueno, pues tenemos que dejar irla. Y tenemos que dejar irla por el bien de ella y por el bien de nosotros, porque tampoco podemos retener a nadie que no nos quiera, porque eso habla de ser indignos, de no tener realmente dignidad. Y si yo hice todo porque ella se quedara y no se quedó, y si yo hice todo porque él se quedara y no se quedó, bueno, pues ni modo, que se vaya y seguramente habrá una segunda oportunidad para mí. Dice Carmen y José, los tipos de miedo creemos a lo inexplicable, fantasmas, por ahí, a perder algún ser querido o a quedarnos sin nada económicamente. Creemos, bueno, dice, ellos creen eso. Sí, claro. Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de economía, pues ¿para qué trabaja el ser humano? Para tener cosas económicamente, pero también para cubrir satisfacciones, para cubrir necesidades, ¿sí? Para los vicios, aquí mi director me dice que para tomar, pues sí, también para tomar, que es algo que a mucha gente le gusta, ¿verdad? Pero también debemos de ser conscientes de que vamos a tener épocas malas y épocas buenas. Créanme que en la manera en que nosotros planifiquemos nuestra vida, podemos asegurar que nunca nos falte por lo menos que comer. Que a lo mejor vamos a tener tiempos de abundancia y vamos a poder comprar muchas cosas y no sé, reorganizar nuestra casa, redecorarla o inclusive comprarnos una casa si no la tenemos o comprarnos algo que nos guste mucho, pues por supuesto. Y que va a haber otras épocas en que a lo mejor tengamos, como dicen literalmente, que apretarnos el cinturón para poder salir adelante por algún imprevisto, pues también. Pero los imprevistos se sopesan más fácilmente cuando nosotros somos previsores y tenemos por ahí algo ahorrado, cosa que en los mexicanos pues en muchos no se da. Y muchos dicen, bueno, es que ¿cómo voy a ahorrar si todo lo que gano lo tengo que invertir? Bueno, ¿y en qué lo inviertes todo lo que ganas? A ver, ganas, por decir algo, poco, 1,000 pesos a la semana. ¿En qué te gastas los 1,000 pesos? Y entonces cuando tú empiezas a hacer un balance de en qué te los gastas, realmente te das cuenta que de esos 1,000 pesos, a lo mejor lo que realmente aprovechaste fue un 60%. Y el otro 40%, pues te compraste aquella blusa que tanto te gustaba, aunque ya tengas 20 blusas. Te compraste esos chocolates que tanto te gustan, aunque cueste 100 pesos la bolsa de 100 gramos. Digo, así es, ¿eh? Y créanme que así es. Y entonces podemos ganar poco o podemos ganar mucho, pero si no nos organizamos y si no hacemos realmente un esquema, una planeación y sobre todo hoy en día que las cosas están tan caras, si no planeamos y ahorramos, no lo que nos sobre, sino una cantidad que nosotros mes con mes especifiquemos para el ahorro, pues por supuesto va a llegar un momento en que a lo mejor económicamente no tengamos nada. Pero ¿qué importa si económicamente no tenemos nada? Si tenemos o nos tenemos a nosotros mismos con todo ese ímpetu y esa fortaleza y esas ganas de trabajar para empezar de nuevo. Y si vivimos con una pareja, con nuestro marido, con nuestra esposa, con quien sea, como sea que tengamos nosotros una unión con alguien y entre los dos nos apoyamos, y en esos momentos de crisis ponemos a trabajarnos en lo que sea, salimos adelante,
créanme, obviamente vamos a tener que sacrificar a la mejor comodidades, a la mejor gustos, pero nos tenemos. Y si gracias a Dios también planeamos tener buena salud, entonces teniendo buena salud y teniendo ganas de trabajar, salimos adelante también. Si me equivoco un poquito, discúlpeme, pero es que me están distrayendo aquí. Bueno, entonces, y es natural esos miedos, y normalmente mucha gente los tiene, y pues como dicen, la mayoría de la gente los tiene. Y obviamente, por ejemplo, cuando nuestra salud no está bien, pues tenemos temor a ponernos más mal, pero de repente exageramos, ¿no? Y de repente si estamos mal de algo y decimos, no, pues es que ya me siento muy mal, seguramente ya me voy a morir o cosas así, y de repente vamos a ver al doctor y nos dice, no, ¿sabe qué? Pues nada más tiene esto, no se preocupe, haga esto, tómese el medicamento, y bueno, nos tomamos el medicamento y a los 3 o 4 días ya estamos del otro lado otra vez. Pero también, muchas veces, fíjense, tenemos temor a ir al médico, nos da miedo ir al médico, ¿por qué? Por el miedo que nos da, que nos vaya a decir que ya tenemos algo pues incurable. Pero entonces tenemos que verle el lado positivo a eso. Si realmente tuviéramos o tenemos algo incurable, como en muchos casos ha pasado, pues por lo menos ya lo sabemos y sabremos qué hacer para sopesar esa situación. Créanme que de la peor tragedia, de la peor situación en la que podamos encontrarnos, siempre podemos sacar algo bueno. Y si yo ya sé que tengo una enfermedad incurable, pues voy a tratar a lo sumo, y a lo mejor esto les va a parecer un tanto, no sé, dramático, pero es lo que deberíamos de hacer. Tratar a lo sumo de arreglar todos mis pendientes, cualquier pendiente que yo tenga de cualquier tipo, y obviamente ponerme en las manos del médico y en las manos de Dios, cual sea su creencia de Dios, y hacer todo lo que tenga yo que hacer para poder salir adelante. Y si no puedo salir adelante, bueno, por lo menos irme con la conciencia tranquila, como dicen, porque todos mis pendientes los arreglé, porque no me llevo nada que pudiera llegar a perjudicar a alguien después de que yo me vaya. Hasta eso. Y por ejemplo, pues mucha gente le teme a la muerte, por supuesto, porque nos gusta tanto la vida, porque a pesar de que mucha gente dice que la vida es sufrimiento y que venimos a este mundo a sufrir y no sé qué, pues les encanta vivir, a todos nos encanta vivir, y por eso tenemos miedo a la muerte, porque no nos acostumbramos a pensar que en algún momento ya no vamos a estar aquí, nos apegamos mucho, pero más sin embargo sabemos que la muerte es solamente una faceta del estar vivos. Entonces, bueno, vamos a tratar o tratemos a lo sumo de planear nuestra vida de tal forma que esos temores pues se vayan disipando, no sean causa de que nosotros cometamos otros errores. Porque depende si vivimos con temor, pues como les decía, por ejemplo, temor a salir porque nos vayan a asaltar o porque nos vayan a matar o porque, pues entonces ya no vamos a disfrutar nada. Escojamos los horarios adecuados, escojamos los lugares adecuados, porque obviamente, por ejemplo, si yo voy al parque es menos peligroso a que si me voy a meter a un antro, pues de esos a donde llega todo tipo de personas que pudieran en algún momento pues causarme daño. Tenemos que escoger hoy día los lugares idóneos para que nosotros estemos. Y por ejemplo, si nos gusta ir a los antros, pues yo creo que a muchos, a mí de hecho me gusta, pues ir, no sé, y estar hasta determinada hora, cuando todavía la gente no está muy pasada de copas, cuando todavía la gente razona, y salirnos, porque hay muchos que se quedan al último, hasta como dicen, a barrer, y entonces de repente son a los que más cosas les pasan. O pecamos de confiados y nos vamos con cualquiera que nos invita, no sé, pues te doy un ride a tu casa. Y ahí vas, y aunque el tipo esté borracho o la muchacha esté borracha, nosotros ahí vamos, pues nos arriesgamos. Entonces, muchas cosas y muchos miedos y muchos temores que nosotros tenemos, podemos sopesarlos simple y sencillamente siendo objetivos, planeando nuestra vida y sabiendo que pues nunca estamos solos, que siempre alguien nos va a ayudar. Vamos a
a leer algunos comentarios en nuestra página de Radio Imperio 13. Bueno, nos dice Sonia Hernández, todos vivimos con temores y miedos. La adrenalina es una forma de captarnos el miedo, que si no la cuidamos puede convertirse en pánico. Claro, lo decíamos al iniciar el programa, el punto más álgido del miedo es cuando entramos en terror. Cuando realmente, bueno, pues ese miedo, inclusive a cosas que no son reales, pues nos paraliza y nos hace a veces actuar de forma que ni nosotros mismos pensamos que pudiéramos llegar a actuar. Por ejemplo, en la calle, cuando caminamos por alguna calle, no sé, solitaria, y sentimos o vemos a alguien que viene detrás de nosotros, pues empezamos nosotros a pensar, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si me agarra, ¿qué hago? Y empezamos a imaginar mil cosas y de repente esta persona nos rebasa y se pasa y se va y ya, ahí se quedó. No en otros casos cuando realmente se acerca a hacernos daño y entonces nuestra reacción puede ser o muy violenta o muy ligera por el miedo que tenemos. Nos dice de la familia Pérez, en nuestra casa de Tempan espantan, está al filo de la carretera por donde era el restaurante La Colmena. Sí lo ubico donde está. La escuchamos en Atempan y se han dado tantas cosas extrañas que tuvimos que salirnos de ahí. Dice, muy bonito programa, pero abunden más en este tipo de cosas, es interesante. Claro que sí, familia Pérez. El lunes que nos toca otra vez, solo para nosotras, pues vamos a hablar de eso, ¿verdad? De todos esos temores o de esas cosas que dentro de las casas a veces nos espantan. Porque bueno, hay gente que no cree en eso, pero hay gente que sí creemos en eso. Y obviamente, bueno, a mí me han pasado algunas cosas. Yo de hecho he vivido en alguna casa alguna vez donde pasaban cosas muy raras, pero creo que nos acostumbramos tanto a eso, porque no era cosa que nos dañara. Nos acostumbramos tanto a eso que pues ahí nos quedamos. Con el tiempo llegamos a salirnos de ahí. Yo de muy pequeña tuve una experiencia visual con una persona que ya era fallecida. Y vaya, desde ese entonces, bueno, pues yo siento que tengo cierta, pues no miedo a eso, vaya, cierta resistencia a esos temores. Pero obviamente, como dice la familia Pérez, cuando ya esas situaciones se salen de control y pasan cosas muy, muy raras, pues entonces tenemos que tomar medidas porque pudiéramos llegar a tener algún riesgo físico, inclusive mental. Entonces, lo más objetivo, lo más coherente es que nos salgamos de ahí. Pero obviamente también tenemos que investigar si realmente son fenómenos sobrenaturales o haya alguna situación que pueda explicarlos, ¿sí? Porque de repente pasan cosas, por ejemplo, pues que se mueven cosas, o que oímos pasos, o que oímos ruidos. Acuérdense que es bien interesante esa teoría que nos dice que pues que mucha de la energía que nosotros en el día desarrollamos dentro de X lugar, pues se queda ahí impregnada y de repente sale y se libera. Y entonces escuchamos pasos, escuchamos ruidos, a lo mejor algo se cae sin que tenga que caerse y nos espantamos o tenemos miedo. Bueno, eso es natural, nada más que entonces sí tendríamos nosotros que ser muy objetivos y ver específicamente o claramente si sí es un fenómeno sobrenatural, ¿verdad? Porque a veces la mente es tan poderosa que nosotros mismos provocamos ciertos fenómenos sin darnos cuenta. Pero claro, vamos a estar hablando de esas cosas tan bonitas como son las leyendas, ¿verdad? Y de todas esas casas embrujadas y de todas las manifestaciones que se dan. Y si tienen alguna historia que contar, bueno, pues conéctense el lunes en Solo para Nosotras a partir de las 7:30. Por hoy, bueno, terminamos este tema y vamos a continuarlo el lunes. Vamos a continuar porque sí, normalmente todos los temas pues se quedan así como que un poquito escasos, pues por el tiempo, ¿no? Por el tiempo del programa, pero el lunes continuamos con esto y agradecemos a todos los que nos estuvieron escuchando, a todos los que, bueno, pues siguen con nosotros en la programación de Radio Imperio 13. Los invito a las 9 de la noche a Nocturnal. Gracias por habernos acompañado.